Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un primer día de la semana y como de costumbre vamos a tener un estudio más. Quisiéramos que ustedes también formen parte de este estudio. Nos interesa que ustedes comprendan el mensaje para esta época y el día de hoy tendremos un tema de suma importancia, así como de todos los días. Todos los temas que tratamos es de suma importancia y quisiéramos compartir contigo donde tú te encuentres. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarte, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien dirija este estudio para el día de hoy. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Amado Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana necesitamos de su ayuda, le buscamos Señor porque sabemos que solos no podemos caminar, no podemos hacer las cosas correctas, pero si le buscamos, sabemos que usted Señor a través de su Hijo Jesucristo hará en nosotros la luz que alumbra en este mundo. En esta mañana le pedimos por sus hijos que van a escuchar este audio, que pueda tocar su corazón y que ellos puedan, Señor, aceptar al único Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo, que ha venido a morir por nuestros pecados. En esta mañana queremos, Señor, que usted nos acompañe también en la presencia de su Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que está haciendo esta obra a tiempo y a desatiempo. Queremos, Señor, comenzar este estudio, le pedimos permiso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, una vez más, bienvenidos todos. Vamos a comenzar este estudio y como título tenemos un trasunto del carácter de Dios. O también podríamos decir una copia del carácter de Dios, porque trasunto quiere decir una copia. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es declarado, dice, sobre la ley de Dios? ¿Qué es declarado sobre la ley de Dios, los 10 mandamientos y por qué es tan importante para nosotros? Vamos a buscar el libro de Salmos 119, 142. 119, 142. El verso 42 dice: Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad, dice el salmista. Y en el verso 151 dice lo siguiente: Cercano estás tú, oh Jehová, y tus mandamientos son verdad. Hay algo interesante que quisiéramos resaltar en esta mañana, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se le da en el Antiguo Testamento, el nombre de Jehová. Y esto va referido únicamente al Hijo, porque sabemos que la adoración al Padre es a través del Hijo. Y dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Es interesante, todos los mandamientos son verdad. También el Salmo 172 dice lo siguiente: hablará mi lengua tus dichos o tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Sí? Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, dice el salmista. Interesante declaración del salmista refiriéndose a la ley de Dios. Interesante declaración porque nos aclara cómo es la ley y cómo se debe respetar la ley. El testimonio en esta mañana, que lo encontramos en Mensajes Selectos, el tomo 2, en la página 122, dice lo siguiente: Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley. Qué interesante declaración del espíritu de profecía. Así como podemos notar, nos está aclarando algo importante que debemos tomar en cuenta. Dice
Cristo vino a este mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley. Significa que en la santa ley de Dios se representa la copia de su carácter, una copia completamente, podríamos llamarle, muy enfática, que nos hace ver cómo es su carácter. Y ahí podemos notar que el carácter de Dios se representa en dos puntos importantes. De repente no está incluido en la lección, pero vamos a leerlo en el capítulo 89 del libro de Salmos y el verso 14. Salmos 89 y vamos a leer el verso 14. Si tú tienes ahí tu Biblia, te recuerdo que debes leerla, no dudes en leerla, te va a hacer sabio de alguna manera. La Biblia o la palabra escrita de Dios es una bendición para aquellos que la leen. Entonces el Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, dice el salmista. Entonces, cuando el espíritu de profecía dice: Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su ley, es interesante. Todo aquel que quiera comprender el carácter de Dios tiene que estudiar la ley de Dios o mirar la ley de Dios, que va a ser muy interesante. Entonces dice: porque su ley es una copia de su carácter. Noten la expresión de la palabra, su ley es una copia de su carácter, justicia y juicio. Entonces también dice: Cristo era tanto la ley como el Evangelio. Interesante declaración, que cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo en todo su esplendor, vamos a hablar también de la misma ley, que sería la ley viviente, y también estamos hablando del Evangelio. Cristo era la ley, también el Evangelio. Por eso hoy nosotros predicamos a la ley y al Evangelio. En otras palabras, predicamos a la ley y al testimonio, que testimonio también tendría que ver con Evangelio. Entonces, queridos hermanos, dice: el ángel proclama el Evangelio eterno, proclama también la ley de Dios. Es interesante, proclama el Evangelio el ángel, y también proclama, dice, la ley de Dios. No puede ir separada. La ley de Dios con el Evangelio no puede ir separada. La ley de Dios es la copia del carácter de Dios y el Evangelio es el desarrollo de todo el hecho que se dio en la tierra, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte y ascensión allá al cielo. Un desarrollo interesante en nuestra vida, para ver cómo el Señor desarrolló todo este sistema para salvarnos. Entonces dice, queridos hermanos, que el ángel, representando al ministro, al pastor o al laico, como quieras llamarlo, dice: proclame el Evangelio eterno, pero también debe proclamar la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley. Si hay algo que va a hacer que lleve al hombre a obedecer la ley, es el Evangelio. Uno no puede obedecer sin el Evangelio. Sin esa transformación no podrías obedecer la ley. Los judíos en esa época querían obedecer la ley sin el Evangelio. ¿Y cómo poder obedecer la ley sin el Evangelio? Porque nosotros, así como el pueblo de Israel, haríamos promesa de poder obedecer toda la ley en su esplendor, pero no se puede. Porque no hay justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo, o sea, no hay quien pueda obedecer. Todos se desviaron, dice también él. No hay quien haga el bien. Eso significa que nosotros no somos buenos, pero hay uno bueno, que es nuestro Señor Jesucristo, que bajó desde el cielo para poder cumplir la ley, y es el único que puede cumplir. Entonces,
al conocer el Evangelio, al transformarse en una nueva creación, uno puede cumplir, uno puede obedecer. Entonces dice, queridos hermanos, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Solo a través del Evangelio, con ese mensaje precioso que viene desde 1844, la justificación por la fe, que ya viene mucho antes, podríamos decir, desde la creación desde la caída de nuestros primeros padres, perdón. La justificación por la fe se dio en muchos. Y este mensaje presentado en el Evangelio de Dios nos enseña cómo es la transformación de un ser para poder obedecer la ley de Dios. Interesante declaración. Dice también lugares celestiales 137. La palabra del único Dios verdadero, infalible. La palabra del único Dios verdadero, infalible. No estamos hablando del papado, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y de su Padre. La palabra del único Dios verdadero es infalible. Sabiduría, santidad, poder y amor. Infinitos están combinados para señalarnos la norma con la cual Dios mide el corazón. Miren qué interesante. Ahí podemos notar que el Evangelio es una forma impresionante cómo se presenta, como la sabiduría, la santidad, poder y amor, y están combinados para señalarnos, dice la norma, con la cual Dios mide el carácter. Si hay algo que mide Dios, es el carácter, pero ¿cómo lo mide? A través de su ley. Nosotros podemos medir la estatura de una persona, literalmente, y vamos a encontrar que hay distintas formas o distintos tamaños, pero cuando nosotros medimos, o somos medidos, por la norma de la ley, de la justicia de Dios, debemos llegar a una sola estatura, y de alguna manera que es 10, porque son 10 mandamientos. Entonces dice, su ley es el trasunto de su carácter, o la copia de su carácter. Recuerden que trasunto quiere decir copia. Es la norma que todos deben alcanzar si quieren entrar en el reino de Dios. Es la norma que deben alcanzar todos si quieren, dice, entrar al reino de Dios. Nadie tiene necesidad de andar en incertidumbre. Nadie tiene necesidad de andar en incertidumbre. ¿Se dan cuenta? Nadie. Nadie tiene necesidad de andar en incertidumbre. Entonces, la pregunta dice, queridos hermanos, ¿qué es declarado sobre la ley de Dios, los 10 mandamientos, y por qué es tan importante para nosotros? Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad, es la respuesta. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Porque es una copia de su carácter. Vamos a poner como respuesta, porque es una copia de su carácter. Por eso es importante, porque al ver esa copia, entonces nosotros vamos a ver su carácter. Vamos a ver el carácter verdadero del Señor y vamos a asimilar ese carácter. Estamos hablando de la copia del carácter de Dios o del trasunto del carácter de Dios, y queremos, donde estás, puedas meditarlo, puedas acompañarnos en esta mañana y así también poder disfrutar de este maravilloso estudio que estamos teniendo en esta mañana. Hablar acerca del carácter de Dios es hablar también de su ley. Y hablar de su ley es hablar de su carácter, queridos hermanos. La ley de Dios no ha sido clavada en la cruz. Ha pasado a una nueva etapa, podríamos llamarle, pero no ha sido clavada en la cruz. La ley del antiguo pacto ha sido cambiado a la ley del nuevo pacto. Y ahí se representa como una ley de amor, sin duda. Dice, queridos hermanos, la siguiente pregunta: puesto que Dios es inmutable y su ley un trasunto de su carácter, ¿por cuánto tiempo existirá su ley? Muy interesante la pregunta, ¿por cuánto tiempo?
Y la respuesta lo tiene el libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 y 18. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el verso 17 y vamos a leer también el verso 18. Y dice la palabra de la siguiente manera: No penséis que he venido para abrogar. La palabra abrogar significa quitar de alguna manera. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una declaración y una promesa también, porque no se va a quitar nada de la ley. Si bien es cierto, ha sido una copia que se ha dado en los tiempos para que se revele el pecado a través de esa bendita ley, y esa copia no es como la original, solamente que ha sido añadido la ley del antiguo pacto, ha sido añadida para que el pecador vea sus errores. La ley del nuevo pacto nos enseña cómo es su ley en todo su esplendor. De repente no vamos a entrar en detalle todo lo que queremos saber, tanto de la ley del antiguo pacto como del nuevo pacto, pero podemos ver que esa ley maravillosa que Dios presenta en el nuevo pacto se representa como la ley de amor, pero también se representa como la ley de justicia, de juicio, ¿no? Y la ley del antiguo pacto se representa de la misma manera, pero en una copia que le hace ver a la persona su pecado. Entonces, queridos hermanos, dice la revista El Heraldo del 10 de octubre de 1899, esta ley de Dios mantendrá su carácter exaltado tanto cuanto perdure el trono de Jehová. Noten la expresión de la palabra: esta ley de Dios mantendrá su carácter exaltado tanto cuanto perdure el trono de Jehová. Y ustedes saben que esto es eterno, no tiene fin. No podemos decir que esto se termina. Una aclaración para nuestros amigos, de alguna manera, si nos escuchan hermanos de otras denominaciones: la ley de Dios es eterna, no tiene fin. Si hay algo que ha sido caducado en la cruz, es la copia de la ley de los 10 mandamientos. Si ha sido abolido en la cruz, es únicamente la copia. Pero no estamos hablando de la ley completamente que ha dado el Señor en el cielo. Eso continúa. Por eso pasamos a la ley del nuevo pacto. Y la ley del nuevo pacto es inmutable, no tiene cambio. De repente nuestros hermanos creen que ha quedado en la cruz y de ahí se vive solamente por gracia, pero la pregunta es, si bien es cierto ellos viven por gracia, ya se arrepintieron, ya confesaron sus pecados, ahora viven por gracia, pero ¿cómo se define el pecado para los que no están bajo la gracia? Entonces eso quiere decir que no ha caducado la ley, sigue en vigencia. La ley es eterna. La ley no ha caducado, queridos hermanos. Lo que ha caducado de alguna manera es las ceremonias y todas las sombras que se venían dando. Y lo que va a caducar en algún momento también va a ser la copia, pero va a ocurrir cuando la persona pase a tener una nueva conversión, a tener un nuevo nacimiento y viva en la ley del nuevo pacto. Bueno, no es el estudio de hoy, estamos haciendo un paréntesis sin duda para agregar a lo que estamos hablando de esta ley. Reflejemos a Jesús, página 38, dice: esta ley de Dios mantendrá su carácter exaltado tanto cuanto perdure el trono de Jehová. La ley de Dios
por su naturaleza misma es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista, tu ley, la verdad. Todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Dice el Salmo 119, ya lo acabamos de leer en la primera parte, 142 y 172. Y el apóstol Pablo declara la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios. Imagínense, semejante ley, expresión del pensamiento de Dios. O sea, cuando nosotros observamos y escuchamos la ley de Dios, estamos escuchando el pensamiento o la expresión del pensamiento de Dios y de su voluntad. Debe ser tan duradera como su autor. De alguna manera que sí. Si el autor es infinito, su ley también es infinita. No tiene fin. Queridos hermanos, estamos hablando de la copia del carácter de Dios. Del trasunto, dice, del carácter de Dios. Y quisiéramos que ustedes ahí donde están también puedan de repente estudiar este tema y así poder meditar a todo lo que se está refiriendo. Entonces la pregunta, puesto que Dios es inmutable y su ley es una copia de su carácter o un trasunto de su carácter, ¿por cuánto tiempo existirá su ley? Vamos a poner la respuesta, dice, por siempre, es perpetuamente para siempre. O sea, no tiene fin, ¿sí? Por siempre es perpetuamente para siempre, no tiene fin. En esta mañana hemos compartido contigo del estudio para el día de hoy y quisiéramos también que lo medites, no te quedes simplemente escuchando esto, ve a la Biblia, a los libros del Espíritu de Profecía, analiza todo lo que hemos hablado, de repente tengamos errores en algún momento, no estemos predicando de acuerdo a lo que está escrito, entonces ustedes lo pueden definir a través de la palabra. Pero si no es así, entonces debemos aceptar todo lo que está escrito, porque si no lo aceptamos, no estamos aceptando la invitación de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana que el Señor los bendiga, un abrazo a la distancia, nos encontramos hasta el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.